Soy Claudia López David y soy abogada y notaria por la Universidad Jesuita de Guatemala. ¿Y su título en Abogados Sin Frontera? Soy directora de país, directora para Guatemala. Muy bien. Bienvenida. Gracias por esa entrevista que usted nos da hoy en día. Usted nació en Ciudad de Guatemala en los años 60. ¿Cuáles son sus recuerdos de esos años? Una ciudad muy calma. Estábamos en los años 60 y pues una ciudad pequeña, sin tráfico, tranquila diría. Muy bien. ¿Y cómo se manifestó su compromiso por los derechos humanos? Pues desde niña, desde el colegio, defendía a los que no podían defenderse porque pues eran tímidos o eran débiles de carácter. Siempre me puse a la tarea de defender a mis propios compañeros y compañeras. Ya más adelante, en los años 80, mi hermana vivía en el exilio en Washington, D.C. Y pues era la época de la guerra y aunque yo era muy joven todavía, tenía 14 años quizás, pues toda la información que llegaba a mis manos yo la leía. Era información de Amnistía Internacional en donde se hablaba de las gravísimas violaciones de derechos humanos que estaban aconteciendo en Guatemala. Y para mí era increíble lo que estaba pasando e increíble que nadie hacía nada al respecto. Recuerdo que en alguno de los cables que leí, en esa época eran cables, hubo uno que me impactó particularmente, que unos soldados habían jugado pelota, o sea, fútbol, con la cabeza de un niño, de un bebé recién nacido, así. Entonces, aunque posteriormente estudié Derecho, mi ilusión siempre fue trabajar en algo en donde pudiera proyectarme en materia de derechos humanos. Usted es directora país de Abogados Sin Fronteras en Guatemala. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué hace una directora país concretamente? Pues son muchísimas responsabilidades, desde dirigir un equipo, mantener la cohesión dentro del equipo, hasta pues las relaciones con la comunidad internacional, hacer pues búsqueda de fondos, por supuesto, dar conferencias cuando soy invitada en algunas oportunidades. Tengo que velar por el buen uso de los recursos de quienes nos han confiado. Tenemos recursos de Canadá, tenemos recursos de Suecia, o sea, son los impuestos de las personas y tenemos que velar pues porque esos impuestos sean bien utilizados y para lo que fueron previstos. O sea, es una gama, diría yo, de actividades que realiza un director. Y Abogados Sin Frontera tiene un equipo en Guatemala. ¿Me puede dar información sobre la gente que trabaja en la oficina en Ciudad de Guatemala y cómo funciona la oficina? Sí, bueno, es gente sumamente comprometida. Tenemos a un asesor jurídico que pues viene de ASFC de muchos años, es el bebé de ASFC, porque su único trabajo desde que se graduó ha sido en ASFC. Entonces, asesor jurídico pasa a coordinador jurídico y pues el resto del equipo, un equipo súper comprometido. Trabajamos largas horas, trabajamos mañana, tarde y noche. Dada la situación tan precaria en la que estamos viviendo ahora en Guatemala. Sí, exactamente. Quería que me explicara en unas palabras en qué situación se encuentra Guatemala hoy en día. Pues bueno, ya no hay guerra, pero ahora es una guerra psicológica
en contra de las y los defensores de derechos humanos. Ser defensor de derechos humanos en Guatemala puede costarle la prisión, puede costar su libertad. Hubo un momento en que se luchó contra la corrupción y hoy todas las personas que lucharon contra la corrupción están siendo criminalizadas. Entonces estamos en un momento muy álgido en Guatemala, en donde ya no puedes trabajar tranquilamente, sino que tienes que estarte defendiendo y cuidándote. Hay una autocensura de todo lo que se dice, porque si dices algo que no debiste haber dicho, seguro va a ser un problema y seguro pueden procesarte por las cosas más absurdas. O sea, el Estado de Derecho se ha fragmentado. Hay una preocupación enorme de la comunidad internacional. Recientemente tuvimos elecciones y pues hay todo un movimiento por no permitir que el presidente electo tome posesión el 14 de enero en Guatemala. Y pues uno de los países que más ha apoyado para que el presidente tome posesión es Canadá. O sea, desde la misión permanente del Consejo en la OEA, Canadá es uno de los países que se ha pronunciado con más fuerza, diría yo, para que el presidente electo tome posesión el 14 de enero a las 14 horas. Eso es. Vamos a tener que estar muy atentos de lo que va a pasar en enero entonces en Guatemala. Exactamente. Usted me habló del impacto de la situación sobre los defensores de derechos humanos en Guatemala. ¿Me puede explicar un poco y por qué son víctimas de intimidación, de criminalización? ¿Por qué es así? Hoy por hoy, yo podría mencionar que la gran mayoría de directores y directoras de las distintas organizaciones de sociedad civil están en el exilio. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Pues porque obviamente tienen una trayectoria de muchísimos años de lucha en contra de la corrupción que hoy molesta a algunas personas dentro del gobierno. Entonces hay una persecución ilimitada, diría yo, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y pues se van cercando y se van cerrando los espacios para que las personas no se pronuncien y pues para resguardar su libertad las personas han salido de Guatemala. ¿Hubo encarcelamiento, como se dice, irregular o arbitrario en los últimos meses? ¿Me puede dar un ejemplo de una persona defensora que fue detenida de manera arbitraria? Sí, por supuesto. Tenemos el caso de la abogada Claudia González. Claudia González tiene una carrera intachable. Es una mujer que ha trabajado toda su vida por la defensa de los derechos humanos, toda su vida en contra de la corrupción. Y el premio que le damos en Guatemala es meterla a la cárcel. Es una detención arbitraria. Ella fungió dentro de lo que fue CICIG, esta Comisión Internacional contra la Corrupción que hubo en Guatemala. Y hoy se le está criminalizando y se le está procesando por un delito que ni siquiera pudo haber cometido porque ella no era funcionaria pública. Y el delito que se le está imputando es un delito que lo comete única y exclusivamente una persona que haya trabajado en el gobierno, hecho que sería imposible para su caso. ¿De qué se trata entonces? Estamos hablando de una detención arbitraria. Una detención arbitraria que ha sido confabulada por distintos miembros y que al final pues le ha coartado su libertad y pues nos ha destrozado a todas las personas que
que la conocemos. Todavía está en la cárcel. Ella está en libertad ahora, ella sigue trabajando, es una persona muy fuerte, con muchos ideales, con muchas ilusiones, pero es muy duro que estos hechos se den porque nos tocan pues a todas las personas que trabajamos en el medio de los derechos humanos. Y son más gente, más defensores de derechos humanos detenidos o intimidados ahora en Guatemala. Sí, hay muchísimas personas que están siendo intimidadas, hay muchas personas con miedo, hay muchas personas escondidas, hay muchas personas en el exilio, hay diásporas completas en el exilio y pues nos duele mucho porque pues son las personas que han defendido nuestros derechos humanos y pues ahora las hemos expulsado del país y hay un silencio absoluto al respecto. ¿Qué hace Abogados Sin Fronteras en Guatemala para apoyar a los defensores, para asistir a ellos con los socios? ¿Qué hacemos como trabajo para ese tema? Pues nosotros pues obviamente estamos en el medio, es un medio difícil, apoyamos pues las audiencias, estamos comunicando la situación a la comunidad internacional para que pues puedan conocer desde cerca la situación que se está dando en Guatemala, entre muchísimas más acciones que realizamos para estas personas, estos colegas, estas colegas a quienes admiramos y pues queremos estar cerca de ellas y de ellos, por supuesto. ¿Me puede dar ejemplo de resultados que hemos alcanzado en el último año defendiendo de defensores? Sí, claro que sí. Hemos trabajado ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y hemos obtenido una resolución importante en torno a un caso específico que es la abogada Virginia La Parra. Este caso pues se presentó y su situación fue analizada por este comité y pues la resolución es que hay una detención arbitraria en su caso y que ella debería de ser puesta en libertad de forma inmediata. Sin embargo, el gobierno pues ha incumplido en hacerlo. Así es que estamos todavía a la espera, dándole seguimiento. Ella tiene un segundo caso y pues es una situación complicada que no debiera de ser, porque a la par de eso hay cientos de asesinatos, cientos de crímenes de trata que se cometen, hay cientos de niñas y niños trabajando, hay cientos y miles de personas en mendicidad completa, hay cientos de femicidios y pues esas personas están libres. O sea, esos asesinos, esos femicidas, esos tratantes, esos narcotraficantes están en libertad y siguen haciendo lo que quieren, asesinando a diestra y siniestra, pero estas personas, que son las personas anticorruptibles, que han sacado adelante al país, que han puesto todo su empeño para que salgamos adelante, estas personas van a prisión. O sea, es una contradicción de lo más absurda que he visto yo en los 58 años que tengo. Así. Entonces, ¿cuál es su deseo más fuerte hoy en día para Guatemala, Claudia? Yo lo que quisiera es que Guatemala regrese a lo que fue en el año 2015, ese año en que tuvimos pues todas las ilusiones, en donde Guatemala se pronunció muy fuerte
en donde teníamos una CICIG fuerte, en donde procesábamos a los responsables fuertemente y en donde se respetaba el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Eso es lo que yo realmente quisiera para Guatemala, o sea, que haya un clima democrático en donde se respete la voluntad de un pueblo que va a las urnas, que vota por una persona y pues que ese juego, diría yo, de cada 4 años sea respetado, que esas reglas del juego más bien sean respetadas por todos y todos. Todos respetamos, o sea, nos guste o no nos guste la persona que se haya electo, pero al final pues es la democracia. ¿Qué puede hacer la gente que quiere apoyar Abogados Sin Fronteras Canadá en Guatemala para apoyar esa lucha contra la impunidad, para apoyar a la asistencia que damos a los defensores de derechos humanos? ¿Qué puede hacer la gente para apoyar su misión? Pues el apoyo que necesitamos es un apoyo político, es un apoyo comunicacional, diría yo, en donde la gente se entere de lo que está pasando, en donde la gente se interese por lo que está pasando, en donde la gente dé seguimiento cercano a nuestros casos. Nuestros casos son sus casos. O sea, son casos que diría yo que toda la comunidad internacional debería de ponerles atención, porque lamentablemente en países como el nuestro, esto se va replicando. Y Guatemala es el país de los malos ejemplos, de los buenos también, porque tuvimos CICIG, todos los países de América Central querían CICIG, pero una vez ya no quisimos a la CICIG, nadie quería a sus comisiones. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ello y evitar esas réplicas y apoyar el regreso a la democracia, diría yo, para Guatemala. Muchas gracias, Claudia, por su labor tan importante en Guatemala para los derechos humanos de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.